Los inversionistas de Wall Street ya se muestran agotados de los potes de humo lanzados por la administración de Joe Biden. Ni las medidas de la Fed para contener la inflación, ni las más recientes leyes promulgadas desde el despacho oval están conteniendo las fallas, por lo que creen que el inquilino de la Casa Blanca no será capaz de hacer reflotar la economía. De hecho, califican de plan fatal el conjunto de políticas creadas para supuestamente impulsar el crecimiento. Es que mientras el gobierno adelanta algunos pasos, retrocede en otros. Citan que las prohibiciones de las exploraciones y extracciones por fracking mantienen altos los precios de la gasolina, uno de los principales detonantes de la escalada de precios. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los inversionistas y analistas de Wall Street han expresado este martes su enorme desconfianza en la política que implementa la Casa Blanca. Han asegurado en distintos medios de comunicación que la administración de Joe Biden quiere pintar un panorama bonito que no se corresponde con la realidad. Por el contrario, aseguran que no ha habido contundencia para atajar los problemas económicos de la potencia del norte. Y no creen que algunas cifras que maneja el despacho oval puedan tomarse con el optimismo que señalan sus funcionarios. Específicamente se refieren a la dura política monetaria implementada por la Reserva Federal. Señala el medio digital Sputnik News que muchos inversores resaltan que la Fed aún no ha sido capaz de revertir los efectos de la pandemia del COVID-19 y ahora la crisis energética producto del boicot a Rusia y el conflicto en Ucrania empeora la situación. Es probable que Wall Street se enfrente a un duro invierno, ya que los mercados siguen siendo volátiles y sus principales clientes reducen sus operaciones, dice un artículo de The New York Post. Ello habla del sentimiento que impera en la principal plaza bursátil de Occidente. El rotativo también refiere que el volumen de operaciones tradicionales ha disminuido considerablemente en la bolsa y en las grandes casas de inversión. Está previsto que muchas empresas deudoras se declaren en quiebra o vendan sus activos y los despidos masivos están a la vuelta de la esquina. Incluso rememora recientes declaraciones de funcionarios de la propia gestión de Biden que no pintan un panorama cómodo. Es el caso del consejero económico de la Casa Blanca y asesor presidencial Jared Bernstein, quien dijo hace pocos días que la incómodamente alta tasa de inflación les estaba dando más trabajo del que se pensó originalmente. En efecto, la tasa no llega a los niveles que pretende el gobierno. Se halla estancada entre los 8 y los 9 puntos porcentuales, cuando la promesa era llevarlo a 2. La meta ha sido muy esquiva y nada dice que no lo seguirá siendo. De hecho, en julio pasado, el multimillonario Thomas Peterfly consideró que la inflación se prolongará por años. Aunque la tasa de precios al consumidor retrocedió a 8,3% en agosto desde los 8,5% de julio, el movimiento no ha sido para generar esperanzas. Insiste el Post neoyorquino, basado en el análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales que sigue siendo obstinadamente alta. En el asunto, reiteran los expertos, no ha contribuido nada a la reducción gradual de los activos de la Fed, ni los constantes aumentos de tasas de interés de los últimos 4 meses. Estas medidas no han dado resultados porque la economía aún arrastra las consecuencias de la pandemia. Y la situación podría empeorar, dice el medio que enumera las sequías mundiales y la continuación del conflicto en Ucrania. Ambos problemas se traducen en la disminución de las cosechas y el aumento de los precios de los alimentos.
El caso es que los precios de la gasolina, aunque a la baja en este momento, podrían permanecer altos por la decisión de Joe Biden de cancelar los permisos de perforación de pozos bajo la modalidad de fracking o fracturación hidráulica. Adicionalmente, a medida que los productos de la cesta básica aumentan su valor, los trabajadores exigen mejoras salariales, sin hallar grandes respuestas. Por tanto, muchos sectores están amenazando con huelgas. Bajo este esquema de presión, los ferroviarios consiguieron un pírrico aumento hace una semana. Sus voceros insisten, no es suficiente. En conclusión, la economía está cayendo en picado, pero el gobierno de Biden se niega a aceptarlo. Entrevistada por la CNBC hace un par de días, la asesora económica del mandatario, Heather Bushy, defendió el progreso de la administración en la lucha contra la inflación. Pero su interlocutor, el periodista Joe Kernen, afirmó que esta gestión generalmente rechaza cualquier culpa por la subida del índice de precios al consumidor. Enseguida, la funcionaria resaltó la recuperación de los empleos. Creamos casi 10 millones de puestos de trabajo bajo la supervisión del presidente, un logro histórico e impresionante, dijo. Kerner contraatacó. Debes reconocer que la reapertura pospandemia es la razón. Volvimos básicamente a las cifras de empleo que teníamos antes de la COVID. Seguidamente, enfatizó en que el impulso está dado por la reapertura del comercio y del sector servicios tras la cresta de la pandemia. El comunicador remató: es una bonita imagen la que pintas, pero las tasas hipotecarias se han duplicado. La gasolina sigue 70% más cara que cuando Biden asumió el cargo y la inflación está en máximos no vistos en 40 años. La asesora Heather Bushy le recordó la crisis geopolítica en Europa del Este. Pero, ¿no es acaso una situación impulsada por la propia Casa Blanca? Hace escasas horas, el propio Joe Biden ofreció a la cadena televisiva CBS su primera entrevista directa a un reportero en 223 días. Cuando Scott Pelley le preguntó por la inflación, el mandatario desestimó las preocupaciones. Solo ha subido 1 pulgada, casi nada. El periodista insistió en que la inflación estaba en su nivel más alto en 4 décadas, pero una vez más, Biden minimizó el asunto. Estamos en una posición en la que durante los últimos meses no se ha disparado, y mientras tanto creamos 10 millones de puestos de trabajo. El caso es que el lobo de Wall Street, Thomas Peter Fry, de 77 años, dueño de Interactive Brokers, la mayor plataforma tecnológica de corretaje internacional de la plaza neoyorquina, dijo que el problema del país no es de corto plazo. En entrevista para la revista Forbes, el inversionista destacó como razones principales la interrupción continua de las cadenas de suministro, décadas de déficit en Washington, carencia de trabajadores calificados y el aumento de la automatización. Pero se refirió especialmente al aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ello genera un círculo vicioso de crecimiento de deuda que terminará en índices explosivos. Peter Fay considera, además, que el mercado de valores de la Gran Manzana podría tocar fondo al finalizar el otoño, es decir, entre noviembre y diciembre de 2022. Coincide con él el fundador y presidente de la empresa de paquetería y encomiendas FedEx, Fred Smith. Y contrario a lo que resalta Biden, el empresario dice que el país carece de suficientes trabajadores para satisfacer la creciente demanda debido a las políticas de la administración. El líder de FedEx afirma que, de hecho, la nación se halla en una especie de período de estancamiento con alta inflación, porque hay una tremenda demanda en medio de tasas de participación laboral más bajas que antes de la pandemia. Y generalmente cuando se produce la estanflación, la primera gran baja son los empleos. Por tanto, el logro del que tanto se regodea el gobierno demócrata podría ser una ilusión momentánea.
¿Será Biden capaz de superar la tormenta o ratificará las sospechas de los inversores de Wall Street? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.